Hola, ¿cómo están? Nuestra clase de hoy habla de un tipo de terapia con fluidos muy especial que es la de las transfusiones sanguíneas. La transfusión sanguínea es una terapia que se realiza a través de las venas con sangre fresca o productos sanguíneos derivados de ella. Para poder entender de qué trata esto, vamos a hablar de estas definiciones primero. ¿Qué es la sangre completa? La sangre completa es aquella que no ha sido separada en varios productos, es decir, es el mismo elemento o son los mismos elementos que se extrajeron de las venas de los donantes para ser colocados en los receptores. ¿Qué son los productos sanguíneos? Los productos sanguíneos son derivados de la sangre o componentes celulares de la sangre que son utilizados según necesidad en los pacientes a ser transfundidos. Y estos pueden ser eritrocitos concentrados y plasma. También podemos hablar de los derivados sanguíneos que son productos proteicos como soluciones de albúmina, inmunoglobulinas y concentrados de factores de la coagulación u otros productos más específicos. Los productos sanguíneos que vamos a ir hablando en la clase de hoy son estos. Por ejemplo, primero tenemos que tener en cuenta cuánto es una unidad sanguínea o un volumen de transfusión sanguínea. Y para ello vamos a relacionar las bolsas comerciales humanas para poder entender que un volumen de sangre corresponde a 450 ml o una unidad de sangre. Y esta sangre completa es sangre tal y como se obtiene del donante. Luego tenemos la sangre completa fresca. Se habla de ella cuando no pasaron más de 8 horas después de la extracción del donante. Sangre completa almacenada. Transcurrieron más de 8 horas después de su obtención. Concentrado de glóbulos rojos. Este concentrado se obtuvo por centrifugación rápida a una temperatura de 4 a 5 grados y se obtiene el sedimento después de esa centrifugación. El plasma, una unidad de plasma se obtiene por centrifugación de una unidad de sangre completa y aproximadamente corresponde a 200 o a 250 ml de plasma. Se centrifuga y se descarta, en este caso se utiliza el sobrenadante. Luego tenemos el plasma fresco congelado. Este material tiene que ser almacenado y congelado a menos 20 grados centígrados y no debe transcurrir más de 6 horas después de su extracción. El plasma fresco. El plasma fresco se obtiene o debe ser utilizado de la sangre, de una centrifugación de sangre completa y no debe transcurrir más de 6 horas después de la extracción. El concentrado de plaquetas. Una unidad de concentrado de plaquetas se obtiene por centrifugación de una unidad de sangre completa. Aproximadamente ese concentrado de plaquetas o una unidad de ellas tiene 50 a 70 ml. Y luego tenemos al crioprecipitado. Este crioprecipitado se obtiene a partir de una unidad de sangre completa que corresponde aproximadamente, la unidad de crioprecipitado de 5 a 10 ml. Este crioprecipitado se obtiene por descongelación lenta a una temperatura de 4 a 6 grados centígrados de plasma fresco congelado y luego se centrifuga para poder obtener el precipitado. Cada uno de estos componentes o estos productos sanguíneos tienen un contenido particular que es el que va a permitir establecer la volemia o mantener las condiciones hemodinámicas en el paciente según las demandas de ese organismo. Es por eso que tenemos que tener en cuenta cuáles son los contenidos de cada uno de estos productos sanguíneos y cuál es el tiempo de viabilidad de cada uno de ellos en el momento de necesitar obtener estos materiales. Considerando que necesitamos un tipo de productos sanguíneos y estos productos sanguíneos vienen de animales o seres vivos, el donante de sangre ideal debe reunir ciertos requisitos. Ahora vamos a hablar de pequeños animales, de perros y gatos, y en base a ellos vamos a ir extrapolando ejemplos. Un donante canino, por sobre todo, debe tener un buen carácter, de carácter amigable o dócil. Si es una hembra, esa hembra debe ser nulípara,
debe ser de raza grande, ya que las razas grandes alcanzan su tamaño o su peso ideal con alrededor de 30 kilos o más. Y por sobre todo, tiene que tener las venas fácilmente accesibles para una mejor manipulación del mismo. Otra cosa, debe estar libre de enfermedades transmisibles a través de la sangre, como ser, en el caso de los caninos, leishmaniasis, ehrlichiosis y babesiosis. En el caso de los felinos, también necesitamos un gato de carácter amigable, clínicamente normal, de talla grande, con un peso por encima de los 4 kilos aproximadamente, y en lo posible que sean machos, ya que los machos son más grandes que las hembras. En el caso de los gatos, las enfermedades que son de transmisibilidad a través de la sangre son la micoplasmosis, la leucemia felina, la inmunodeficiencia felina, entre otras. Entonces, un gato de donante debe estar libre de estas enfermedades que les cité recién. Los donantes deben tener una tipificación de grupos sanguíneos para poder permitir el conocer que no haya reacciones de rechazo en el animal receptor. Pero estos grupos sanguíneos están definidos por antígenos de superficie que se encuentran en los eritrocitos, y generalmente la tipificación sanguínea, los grupos sanguíneos están determinados por codificación genética. Para poder realizar la donación de sangre, nosotros primero tenemos que tipificar el grupo sanguíneo de nuestro receptor. La tipificación se realiza por medio de unos kits de diagnóstico rápido o de determinación rápida que permiten conocer la reacción y el tipo de grupo sanguíneo que tiene nuestro donante de sangre. Una vez que conozcamos ese procedimiento, se extrae la sangre del donante para poder hacer la preparación necesaria de ese producto y luego hacer la transfusión en el receptor. Estos grupos sanguíneos, en el caso de los perros, están clasificados mediante un sistema que tiene la nomenclatura de DEA, que viene de las siglas en inglés, que corresponde a las palabras antígeno eritrocitario del perro. En los caninos tenemos 6 grupos sanguíneos y se citan de la siguiente manera: grupo sanguíneo 1.1, 1.2, 3, 4, 5 y 7, en el caso de esta nomenclatura basada en el sistema DEA. Antiguamente se denominaba de esta manera a los grupos sanguíneos de los caninos, hasta ser reemplazada por esta nomenclatura que les cité recientemente. ¿Cómo hacemos la tipificación? Vienen como una especie de tarjetas, estos kits de diagnóstico rápido. Este kit de diagnóstico rápido viene con la tipificación para el grupo DEA1. Acá se anotan los datos del donante o del receptor. Viene con una zona del test en donde se agrega sangre del individuo, del paciente que vamos a estudiar, en donde vemos si hay o no reacciones de aglutinación en esa muestra. Tenemos un control positivo y acá se coloca una gota de sangre del paciente. Y ahí vemos por una comparación si corresponde o no al grupo sanguíneo DEA.1. De esta manera se hacen las tipificaciones o los diagnósticos rápidos de los grupos sanguíneos. En el caso de los gatos, también se tiene conocimiento de grupos sanguíneos, y estos son el grupo A, B y AB. La forma de hacer la tipificación es de la misma manera que la que se realizaba para los caninos, con un kit de diagnóstico rápido, en donde anotamos los datos del paciente, la fecha en que se realizó el test, y hacemos la comparación para saber si nuestro paciente es del grupo sanguíneo A y B. En el caso de los gatos, hay algunas situaciones que tenemos que tener en cuenta porque es una especie muy particular en el caso de la medicina transfusional. Un gato que va a ser donante de sangre con grupo sanguíneo A puede donar sangre a un gato que tiene también grupo sanguíneo A.
y en ese caso no va a haber reacción de rechazo posttransfusional. Un gato de grupo sanguíneo B dona a otro felino con grupo sanguíneo B, tampoco va a haber ninguna reacción de rechazo. El problema comienza cuando hay grupos sanguíneos distintos. Un gato con grupo sanguíneo B dona a un gato con grupo sanguíneo A y ahí va a haber una pequeña reacción de incompatibilidad sanguínea. Pero el problema más grande podría ocurrir si es que nosotros tenemos un donante A para un receptor B. En el receptor B hay una reacción de incompatibilidad muy grave que puede llevar a la muerte del paciente por un shock anafiláctico. Es por eso que es importante, si hay posibilidades de realizar tipificaciones sanguíneas en gatos que van a ser transfundidos. En los equinos tenemos una cantidad mayor de grupos sanguíneos con relación a los perros y gatos. Tenemos los grupos A, C, D, K, P, Q, U, S, T y Z. En el caso de los bovinos tenemos a los grupos A, B, C, E, J, L, M y R. En las cabras le tenemos a los grupos A, B, C, D, M y J. Y en los ovinos también tenemos a los grupos A, B, D, M, R y X. Unas consideraciones muy particulares que les quiero hacer. Normalmente la medicina de transfusión se realiza en casos de emergencia. Si nosotros vamos a someter a varias transfusiones a nuestros pacientes, es de suma importancia realizar la tipificación del donante ante cada transfusión. Ahora, en el caso de los grandes animales, habiendo un gran número de grupos sanguíneos, es difícil o casi imposible tipificar a cada uno de los animales que van a donar. Es por eso que en grandes animales el manejo de la medicina transfusional es distinto al de pequeños animales que son animales de compañía. Entonces, en grandes animales, las transfusiones se realizan también en casos de emergencia y no es tan necesario muchas veces hacer una tipificación de la sangre del donante. Pero en una segunda transfusión de la sangre de ese mismo donante al individuo que lo necesita, a ese animal enfermo, las posibilidades de la aparición de una reacción de rechazo son muy grandes y eso puede poner en peligro toda la terapia que nosotros estuvimos realizando. Y de ahí viene la importancia de conocer los fundamentos de los grupos sanguíneos y las posibles reacciones de rechazo que ocurrirían si es que nosotros nos enfrentamos a pacientes con grupos sanguíneos distintos que ya sufrieron un proceso de sensibilización previa. Bueno, hasta aquí llega la primera parte del video de la clase. En la segunda parte nosotros vamos a hablar de cómo se realiza la transfusión, qué materiales se necesitan y qué situaciones pueden aparecer como reacciones de rechazo transfusionales en los animales.